mi esposa por primera vez. Ok. Hoy vamos a estar a cargo de dirigir el servicio y llevar el devocional. El devocional del día de hoy lo titulamos el precio de ser sus testigos. Cuando quiera el devocional, coloca la lámina que tenemos preparada, por favor. Ok, y bueno, mientras la audiovisual coloca las láminas, entramos en oración. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por utilizarnos de instrumentos, Señor, para llevar tu palabra acá a nuestros hermanos. Señor, te pido sabiduría y entendimiento para que todo lo que aquí se diga sea para glorificarte y para honrarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les comenté, el devocional va como es la tercera semana del mes, el devocional va dirigido a las misiones. Y como ya les comenté, lo titulamos El precio de ser sus testigos. Que quiero invitarles, mientras termina aquí con las láminas, a buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dos puntos que nos llamaron mucho la atención acá en esta parte de Hechos es el recibirán poder. Cuando hablamos de recibir poder, ¿qué creen ustedes que nos puede estar diciendo el Señor allí? Que vamos a ser más fuertes, que vamos a ser super cristianos, que vamos a mover las cosas por la mente. Quizás podemos imaginar eso cuando decimos que vamos a recibir poder. Ahorita más adelante ya lo vamos a ver. Otro punto interesante aquí que dice, serán mis testigos. Cuando hablamos de testigos, cuando una persona habla a favor de alguien. En este caso nosotros vamos a favor de quién. Eso es correcto, a favor de Jesús. Ok. Excelente, ya tenemos las imágenes. Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Ok, el recibir poder. Cuando hablamos de recibir poder, hablamos de que la presencia de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, las cosas que hacemos de ahí en adelante no las estamos haciendo por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza que nos otorgó nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Y en ser testigos, ciertamente dice acá que son personas que cuentan la verdad acerca de Cristo. Pero bien, la palabra griega significa el que muere por su fe. Mi pregunta que le hago yo a ustedes: ¿cuántos estamos dispuestos a morir por la fe? Quizás es una pregunta no tan fácil. Quizás podamos decir, sí, no, yo estoy de acuerdo en morir por la fe, pero desde mi punto de vista no es tan fácil. Pero creo que el que tiene la convicción de que Jesucristo es nuestro Salvador, como lo dijo Pablo en alguna oportunidad, es morir en ganancia. Esto de morir por la fe, quizás acá en nuestro país, por nosotros decir que somos cristianos, seguramente no vaya a tener una gran repercusión. Esto lo vemos, bueno, lo veíamos anteriormente cuando, por ejemplo, los apóstoles, que eran estos apóstoles, cuando seguían a Jesús, muchas veces fueron humillados, muchas veces fueron maltratados. Actualmente
tipo de desprecio, por llamarlo así, de humillación, lo vemos más que todo en países del Oriente Medio. Y en algunas oportunidades las personas o los hermanos llegan a morir por declarar su fe en Jesús. Entonces, otra pregunta que yo me hago acá también es para mí: ¿qué estamos haciendo con las misiones? ¿Estamos haciendo misiones? ¿Estamos apoyando misiones? Lo que estamos haciendo en las misiones, excelente. Para los que no lo estamos, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yendo a estos lugares donde es difícil predicar el Evangelio. Otra cosa que podemos hacer: orar con las personas que lo están haciendo, las personas que están allá. No tanto, sí, bueno, por las personas que están allá en estos lugares donde la persecución es más fuerte que por ponerlo como ejemplo aquí en Venezuela. Pero acá en Venezuela también podemos hacer misiones. ¿Cierto que sí? En cualquier lugar podemos hacer misiones. Entonces, podemos ir, podemos orar, podemos ayudar económicamente, podemos movilizar personas que movilicen, ¿sí? Todas estas cosas las podemos hacer y podemos, haciendo todas estas cosas, vamos a engrandecer lo que es la obra del Señor y llegar a todos esos lugares, como dice acá el versículo, a estos lugares lejanos, ¿no? Difícil de alcanzar. Ahora los dejo con mi amada esposa, que le tiene algunas estadísticas que son bastante interesantes para tenerlas en cuenta. Cuando estábamos haciendo esta devocional, de verdad creo que nos impactó el ver que la palabra griega asignada a ser testigo significa el que muere por su fe. Y de colocarle esta palabra porque esa era la consecuencia durante la primera iglesia de las personas que decidían seguir a Cristo. Y como dijo mi esposo, muchas veces pensamos que la persecución solamente pasa en los países de Oriente, en algunos países de Europa, de Asia y de África. Pero, Sofía, por favor, la siguiente. Hay una organización llamada Puertas Abiertas que ella organiza una lista mundial de los países perseguidos o con mayor persecución. Y en 2023, es decir, en este año, 4 países del continente americano fueron incluidos en esta lista. No sé si logran ver que aquí está el mapa de Venezuela, en este lado. Aquí está el mapa de Venezuela. Y junto a Venezuela hay un país coloreado en naranja. ¿Saben cuál es ese país? Es Colombia. Eso quiere decir que el primer país latinoamericano que tiene mayor persecución en el continente americano es Colombia. Según esta lista, ellos reciben una persecución severa, es decir, que sufren actos violentos y estos actos los reciben por el gobierno, los reciben por grupos criminales organizados y por grupos de narcotráfico y también por grupos indígenas, ya que muchos indígenas que conocen a Cristo son rechazados y expulsados de su etnia. Hay otros 3 países también del continente americano que están incluidos en la lista. Nicaragua, que tiene la posición 50, el último país de la lista, Cuba en la posición 27 y México en la posición 38. Y todos estos países tienen las mismas características. Sufren persecución por condiciones políticas, por el crimen organizado, por el narcotráfico o por la gente indígena. ¿Sí? Pásala, por favor, Sofía. Ahora, nosotros trajimos algunos mitos y realidades con respecto a la persecución con el fin de que podamos abrir un poquito los ojos, ¿sí? Quizás creamos que en estos países los cristianos son minoría, porque hemos visto en países del Oriente donde la religión predominante es el Islam. Sin embargo, en estos 4 países el 86%
cristianos en estos países están percibiendo la persecución, viviendo la persecución. Otro mito es que no hay libertad de culto. Y 3 de estos países contemplan en su constitución, la libertad religiosa y la libertad de decidir creer lo que ellos quieran creer. Y uno de estos países es Cuba. En el artículo 8 de la Constitución de Cuba hay libertad religiosa. Imagínense. Quizás creemos que en los países que sufren la persecución las iglesias son clandestinas, pero la mayoría de estos países tienen edificios legalmente registrados, edificios eclesiásticos legalmente registrados como iglesias. Y por último, Venezuela está lejos de sufrir la persecución. Y este año, este portal de Puertas Abiertas documentó el caso de violencia contra un hermano de Barinas, una hermana de Barinas, que su casa fue incendiada o quemada por un grupo de crimen organizado a causa de su fe. Así que no estamos lejos de sufrir la persecución. Quisimos traer esto porque queremos que como iglesia podamos abrir los ojos de que no es un problema de ellos, no es un problema del Medio Oriente, no es un problema de aquellos países, es un problema de la iglesia. Y sabemos que cuando decidimos recibir a Cristo, pues la palabra dice que vamos a ser rechazados a causa de su nombre. Pero confiamos, como decía mi esposo, que en nosotros hay un poder que no viene de nosotros, viene por medio del Espíritu Santo, y Él es el que nos va a dar la fuerza para resistir esta persecución. Pásale, por favor. Antes de terminar, queremos compartir con ustedes este versículo en Mateo 10:22, que dice: todas las naciones los odiarán, a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Y qué significa mantenerse firme hasta el fin? Que nuestra confianza siempre esté puesta en que las fuerzas no vienen de nosotros, sino que vienen del Espíritu Santo y de la esperanza que hemos tenido en que aunque estemos muertos, viviremos. Amén. Bueno, estos países, no sé si recuerdan cuáles son: Nicaragua, Cuba, México y Colombia, piden oración. Ellos piden que oremos porque la ley pueda ser establecida en estos países, pueda ser cumplida, que ellos puedan vivir nuevamente en libertad en cuanto a creencias religiosas y que los hermanos de estos países puedan mantenerse firmes en la fe. Entonces vamos a orar por ellos. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has derramado tu misericordia en este país, Señor, y hasta el momento podemos decir libremente que somos cristianos, Padre, y no vamos a tener consecuencias legales o sociales por esto. Pero te pedimos, Dios, que mires estos países, Padre, del continente americano. Te pedimos, Padre, que tú puedas poner en orden los gobiernos de estos países, Señor, y que nuestros hermanos puedan disfrutar nuevamente el gozo de la ley, Señor, que ellos puedan tener libertad de practicar su fe, Señor, sin recibir esa persecución, Padre. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús también, que puedan dar la fortaleza a nuestros hermanos, que a pesar de la violencia que ellos estén sufriendo, que esto sea un motivo, Señor, para que su confianza esté plenamente puesta en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que aquellos que han sido secuestrados, Señor, o están presos a causa de tu nombre, que tú los guardes, Señor, guardes sus vidas, guardes sus cuerpos, Señor, y que los sigas usando como instrumento para que todos puedan escuchar de ti. Podemos ver las historias en la Biblia, Señor, donde Pablo, aunque estando preso, Señor, predicaba tu nombre a otros presos y a los guardias. Te pedimos en el nombre de Jesús que a pesar de estas pruebas que tú has permitido que nuestros hermanos pasen, ellos siempre tengan en claro cuál es su propósito, Señor, que es alabar tu nombre, y tengan en claro cuál es su misión, que es hablar de ti a toda persona, en toda criatura y en toda nación. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos recuerdes a nosotros, Señor, en todo momento de estos hermanos, para poder orar por ellos e infundirles fuerza a través de nuestra oración. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, hermanos, vamos para ganarle el tiempo. Tenemos nada más que 45 minutos y queremos continuar con la historia
que contó el pastor Ivani el día domingo sobre un hombre cojo que fue sanado en el capítulo 3. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas y que nuestros oídos estén atentos a la voz de la palabra de Dios. Amado Padre, Señor, te damos gracias porque hoy, este día lo has hecho, Señor, para que nosotros pudiésemos escuchar y disfrutar, Señor, del mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en este país. Y como dijo mi hermana, todavía no hemos sido perseguidos, pero si viniere una persecución, Señor, ayúdanos realmente a ser un testigo. Y ese testigo está dispuesto a morir en caso dado. Señor, sé que no es nuestra fuerza, es tu fuerza, Padre Santo, y por medio de ella nos hemos mantenido. Gracias, Señor, y bendice tu palabra, Señor, porque no es mía, sino tuya, Padre. Gracias por edificarnos en el nombre de Jesús. Amén. Como lo dije antes, el pastor Ivani la semana pasada nos contó la historia de un cojo en el capítulo 3. Como sabemos, este hombre estaba puesto allí a las puertas de un templo llamado, ¿cómo se llamaba? La Hermosa. Este hombre allí, dice la Escritura en el capítulo 4, que tenía más de 40 años. O sea, era bien conocido en esa sociedad judía. Y Pablo y Pedro y Juan venían a la hora novena, 3 de la tarde, para el acostumbrado servicio de oración. Venían a orar y este hombre, cuando los vio, les pidió dinero. Pedro y Juan les dijeron: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Fíjense ustedes que este relato se extiende mucho más y queremos ubicarnos hoy en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo de dos en dos para ahorrar tiempo y así poder tratar de llegar al versículo 21. Lo tenemos, capítulo 3, 11 y 12. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al portico que se llama Salomón. El 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo primero que hizo Pedro fue darle toda la gloria a Dios. Pedro sabiamente aprovechó que la multitud se había juntado para saber, que ellos querían saber más y posiblemente habían unos enfermos allí y tal vez esperaban que Pedro siguiera haciendo sanaciones. Pero el fenómeno de la sanidad no era lo que necesitaba este pueblo. Aunque estaban atónitos, estaban maravillados, estaban sorprendidos por lo que el Espíritu Santo había hecho a través de ellos, de estos apóstoles, ellos todavía no eran salvos. Pedro sabía que ellos necesitaban algo más que un milagro. Y ellos necesitaban era oír. Romanos 10:17, y me gusta cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén, que dice: por tanto la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. En el capítulo 2
y versículo 14 y en el 15, Pedro dice: varones judíos, oíd mis palabras, oíd. Y en el versículo 16, 2:16 dice: estas son las palabras del profeta Joel. Pedro quería conectar la palabra de vida, la palabra espiritual, con el oído físico de la audiencia que estaban atónitos, estaban maravillados por el milagro que habían visto. Pedro sabía que ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Esto fue también lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 4 y versículo 19. El que tiene oídos, oiga. Pedro quiso conectar a la audiencia con la palabra de Dios. Y sigue hablándoles acerca de la palabra de Dios para traer a Cristo a ellos. Para identificar que el hombre crucificado, al hombre a quien ellos negaron y clamaron para que lo crucificaran, era el Dios de las Escrituras hebreas. En el capítulo 3 al 15 dice, 13 al 15, perdón, Hechos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjense que Pedro no comenzó a hablarles de Jesús directamente. Se conectó con las escrituras del Antiguo Testamento y una frase muy conocida en la Biblia: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les presenta a Isaac y a Jacob, Abraham, a Isaac y a Jacob, como los patriarcas, de donde en los lomos de esos patriarcas vendría el Hijo de Dios. Y seguramente ellos, como conocían las Escrituras, sabían del tema que le estaban hablando. El problema de los judíos no era un problema de conocimiento, era un problema de discernimiento. Y seguramente allí ellos pudieron entender esto que está en el capítulo 12 de Éxodo, finalizando el capítulo 3, el versículo 3, que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a Jesús. Porque la intención de Pedro de conectar la palabra del Antiguo Testamento, la palabra de vida, con el oído de ellos, era que ellos pudieran entender de una vez por todas que el Mesías ya había venido y que ellos eran culpables de la muerte del Mesías. El sermón de Pedro se trataba completamente de Jesús. El enfoque del sermón no estaba en Pedro ni en algo que él hizo, sino todo era en Jesús. Qué diferente si hoy en día nosotros predicáramos el Evangelio conforme a las Escrituras en su contexto original. Pedro sabía que era la única manera de que enfocar a esta gente en el conocimiento del Dios real y verdadero. La primera cosa que Pedro dijo acerca de Jesús en este sermón atrajo la idea de que Jesús era el siervo. Ahora, esta palabra siervo era muy conocida por los judíos, como ya les dije antes, ellos eran conocedores de la palabra. Hijo perfecto del Señor, y que las escrituras hebreas hablaban de él como Isaías en el capítulo 42, que dice: he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando Isaías? ¿De quién? Está hablando de Cristo. Por eso Pedro le estaba citando las escrituras y todo lo que le estaba citando, ellos conocían de esto. A quien vosotros entregasteis y negasteis. Pedro con denuedo puso la culpabilidad de la muerte de Jesús plenamente donde debía estar. Pilato, el gobernador romano, estaba resuelto a ponerlo en libertad, pero la alborotada multitud judía insistió en la crucifixión de Jesús. Esto no significa que solamente el pueblo judío de aquel día era responsable de la muerte de Jesús, sino los romanos, los gentiles eran responsables también, junto con las autoridades. En los ojos de Jesús, el siervo exaltado, prometido siglo antes de las escrituras hebreas, era, como dije antes, el siervo. A los ojos de los hombres, Jesús era digno de ser torturado y crucificado. Este pueblo tenía un corazón embotado, como dice las escrituras, según lo que dice Pablo. Yo me pregunto algo, y no solamente para mí, sino para todos nosotros. Si nosotros hubiésemos estado en ese momento de la crucifixión, ¿ustedes creen que nosotros hubiésemos reaccionado de otra manera? Tal vez nosotros hubiésemos dicho también que lo condenase, que lo crucificase. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de ellos no era diferente al nuestro. El corazón de ellos estaba duro y esa era la condición de nosotros antes de llegar a Cristo. Un corazón endurecido. Pedro en el versículo 3:14, aquí Pedro exalta a Jesús como el Dios en términos santos, el cual usa las escrituras del Antiguo Testamento más de 40 veces. El título alto y glorioso que Dios le dio a Jesús. El título glorioso de las escrituras, el Dios del pacto de Israel, el Dios soberano. Pedro dice, pediste que se os diese a un homicida. Una de las ironías de la crucifixión de Jesús es que mientras la multitud rechazó a Jesús, abrazaron a un criminal, a un asesino llamado Barrabás. Y Pedro les acusa en varias oportunidades diciéndole la palabra, vosotros entregasteis y negaste, vosotros negasteis al santo y al justo, vosotros pediste que se os diese un homicida. Vosotros matasteis al autor de la vida. Y mataste al autor de la vida, por supuesto el autor de la vida no podía quedar debajo tierra. Se levantó al tercer día. Lucas 23:13 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole yo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Pilato realmente sabía que Jesús no era culpable de lo que se le acusaba. Juan 18:39-40 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de uno diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Mire la condición tan terrible del ser humano, especialmente dirigido a este pueblo judío. Filón fue un escritor judío del siglo I y se refiere a Poncio Pilato como un hombre inflexible, duro, sin ninguna consideración. Era un hombre malo,
cruel. Pero comparando la vida de Pilato con la vida del pueblo, quien a una voz decía que crucificaran a Jesús, se puede decir que este pueblo tenía el corazón más duro que el de Pilato. Segunda de Corintios 3:14, el apóstol Pablo dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esa es la condición todavía del pueblo de Israel. A los ojos de Pilato, Jesús era inocente de lo que le habían acusado. Seguramente Pilato había escuchado la popularidad de Jesús y tal vez quería conocerle, pero sabía, en el interrogatorio que le hizo a Jesús, obviamente él supo que este hombre era completamente inocente. Es tanto así que la esposa de Pilato, en Mateo 27:19, dice: no tengas nada que ver con este justo. Estos esposos sabían que este hombre era un hombre, no era digno de ser condenado. Pilato trató de persuadir al pueblo y les decía: ¿quieren que suelte a Jesús, al rey de los judíos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo suelto? Él estaba persuadiendo al pueblo, pero estos no quisieron. Hechos capítulo 3, versículo 16, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Pedro dijo que era en el nombre de Jesús que este hombre había sido sanado. Toda la gloria era para Dios. Y que toda la gloria debe ser para Dios. Pedro conscientemente hizo esto con la autoridad y el poder del Espíritu Santo que se les había dado. Pedro dijo: yo no tengo nada que ver con esto. Yo simplemente, parafraseando un poco, soy solamente un instrumento. Qué humildad de Pedro en no querer creerse que él era un privilegiado o algo así. Cuando el pueblo de Dios realmente hace bien en este mundo, ellos lo hacen por la fe en el nombre de Jesús. No debemos caer en la tentación de que somos especiales y que tenemos un poder para exhibirnos nosotros delante de los demás. Esto es quitarle gloria y honra a Dios. Pedro no lo hizo, y tampoco los apóstoles lo hicieron. Nosotros debemos confiar plenamente. Claro, somos hijos de Dios, somos instrumentos de Dios, pero nada de lo que Dios nos ha dado creamos que es nuestro y que lo podemos manejar de cualquier manera para recibir gloria y honra a nosotros. Debemos tener cuidado con esto. Hermano, tú sí eres, hermano, tú eres. La gloria y la honra sea de Dios. La gloria y la honra siempre sea de Dios. Los talentos que Dios nos ha dado le pertenecen a Dios. No son míos ni son de nadie, son de Dios. Solamente son un regalo para exaltar y glorificar a Dios. No debemos confiar en nuestros recursos económicos para querer brillar. Los recursos económicos obviamente son importantes,
Pero antes debemos confiar en el Señor. No debemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades y destreza. Debemos confiar en el Señor. En vez de todo esto, siempre debemos darle gloria a Dios por todas las cosas buenas. Muchas veces no hemos sido tan efectivos en el Evangelio por tratar de predicar el Evangelio de una manera yo y yo. Y pasamos el tiempo predicando en yo y yo y yo, y no estamos mostrando a Cristo. Muchas veces no hemos sido tan efectivos. Y el ejemplo de Pedro fue que fue efectivo porque usó la palabra de Dios, la palabra positiva del Evangelio de Cristo. Los judíos, obviamente ustedes saben, ellos no creían porque el Mesías que ellos creían que viniera al reino de Israel tenía que ser un hombre, un político con espada que peleara contra el pueblo romano y les diera libertad a los judíos. Zacarías 4:6 dice, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Lo que Dios quería era que ellos se arrepintieran, y eso era lo que Pedro trató con ellos acerca del arrepentimiento. Versículos 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Esto me recuerda a un refrán venezolano que todos los escuchamos, todos sabemos, que dice, lo usaban los políticos, no lo he vuelto a escuchar en la boca de los políticos, no sé, pero obviamente ellos decían esto: tienes razón, pero de todas maneras vas preso. Ese es un refrán, no sé si es un refrán, no sé quién es el autor de este refrán. Pedro le dice a ellos, bueno, ustedes por ignorancia lo habían hecho. Pedro los llama hermanos. Mas ahora, hermanos, aunque Pedro les habló con osadía acerca del pecado, no los odió. Nosotros no debemos odiar a la gente que anda y es practicante del pecado. Él no los llamó mugrosos, no los llamó asquerosos, no los llamó miserables. Él todavía se relacionaba con ellos como hermano. ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabía también que él había fallado negando el nombre del Señor. Él sabía cuál era la condición, porque él había pasado por eso. Sé que por ignorancia. Pedro reconoció que ellos clamaron por la ejecución de Jesús en ignorancia, pero eso no detuvo el plan de Dios. Dios puede usar cualquier cosa para glorificarse. Lo que pasó con José en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios encaminó a José en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El mismo principio estaba obrando en la crucifixión de Jesús y está obrando en nuestras vidas. Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados según su propósito. Si usted está pasando por un mal momento, sepa que Dios tiene un propósito. Tal vez en este momento no lo vea de esa manera, pero llegará el momento que sabrá cuál es el propósito de Dios. Pedro le dice,
lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Lo que estaba escrito, Pedro se basó solo en lo que estaba escrito y se refería también a Isaías 53. No lo vamos a leer por causa de tiempo, pero allí el sufrimiento de Jesús como en otros pasajes bíblicos. Hechos 3, 19 al 21. ¿Lo tenemos? Hechos 3, 19 al 21. Pedro los llama al arrepentimiento. Ese era el énfasis de Pedro, de la conexión del oír con la palabra de vida. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. La predicación de Pedro en el primer discurso, en el capítulo 2, había conquistado para el reino del Señor 3,000 almas. En este segundo discurso, que se conecta con el capítulo 4, Pedro había ganado alrededor de ¿cuántas? 5,000 almas. Pedro se basó en hacerlos ver que ellos estaban completamente equivocados y que tenían que restaurar sus vidas a través de Cristo. En el capítulo 2, en el versículo 37, cuando Pedro, ya terminando su discurso, ellos le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Muy buena pregunta. Y eso sería la pregunta para hoy nosotros. ¿Qué haremos? Y Pedro les contesta en el versículo 38, arrepentíos y convertíos. Dice la palabra de Dios que esta gente fueron compungidos. La palabra de Dios, no la de Pedro, hizo que ellos se dieran cuenta de su error, de su pecado. Y ellos pudieron saber que habían hecho mal, pero que había una oportunidad de arrepentimiento que les ofrecía el Señor. Pedro, aunque les habló osadamente de su pecado, no solo quería hacerlos sentir triste. No es para sentirse triste. Eso no era el propósito. El propósito era de animarlos a arrepentirse y a creer. Arrepentirse no es sentirse triste, estoy triste. El arrepentirse es que reconocemos que estamos haciendo mal, vamos por un camino mal, pero que yo quiero dejar ese camino y quiero volverme a Dios y apartarme del pecado, no recurrir más a Él. Eso es arrepentirse. Yo puedo decir que me arrepiento, pero si vuelvo a lo mismo, entonces no es arrepentimiento. Él les dijo a ellos que habían hecho mal, pero que podían dar la vuelta y llegar a estar bien con Dios. Convertíos, le dice Pedro. Sabía la necesidad de la conversión, que traía para ellos ser una nueva criatura, de manera que si alguno estamos en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Y me gusta como Pedro usa la palabra borrados. Pasa la página. Esto me recuerda a un libro que me regaló la iglesia, la Comunidad de la Gracia, hace un tiempo. Yo había escuchado una palabra, redimir o redimido. Y cuando llego al punto de leer esta historia, que es una historia que habla acerca o ilustra a Jesús,
En este libro habla de un mercado de esclavos. Sí, un mercado de esclavos, como mercados donde venden animales y uno va y los compra. Así, creo que en Mesopotamia o algo así, habían mercados de esclavos. Y iban hombres ricos y compraban los esclavos y se los llevaban para que fueran esclavos y les sirvieran en sus casas. Pero hubo un hombre que entró al mercado con una bolsa de dinero y vio la situación de esclavitud y compra a un esclavo que lo ve triste, lo ve encadenado y lo compra y va fuera del mercado, le quita las cadenas y le dice algo: eres redimido, eres libre. Eso fue lo que pasó con nosotros, somos libres. Nuestros pecados fueron borrados. Si tú eres nacido de nuevo, no tienes que sentir que eres culpable. Tú eres nacido de nuevo y tus pecados fueron borrados por la sangre de Jesús. Me impactó mucho esa ilustración que muestra a nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento y el derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros. ¿Sabe algo, hermano? Tanto los romanos y los gentiles, no solamente ellos eran culpables de poner a Jesús en la cruz del Calvario, nosotros también fuimos culpables, pero que ahora hemos sido redimidos y nuestro pecado borrado. El primer beneficio del arrepentimiento que Dios presenta aquí es que nuestros pecados fueron borrados. El registro mismo de ellos es borrado, el de nosotros también. Esto tiene la idea de limpiar la tinta de un documento, tinta en el mundo antiguo que no tenía contenido ácido. La mancha de nuestros pecados solo puede quitarla Jesús. La sangre de Cristo borra definitivamente nuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el segundo beneficio del arrepentimiento y convertirse en una nueva criatura. En el hablar de los tiempos de refrigerio, seguramente Pedro se refería al tiempo cuando Jesús regresara y gobernara la tierra en justicia. Pedro hasta dijo para que él envíe a Jesucristo, así implicando que si el pueblo judío completo se arrepintiera, Dios el Padre enviaría a Jesús. Pedro lo hizo claro, que Jesús se quedaría en el cielo hasta los tiempos de la restauración. Maravillosamente, Pedro pudo conectar todo lo que eran las Escrituras para que el pueblo de Dios pudiera entenderlo. Y el hecho de eso fue 5,000 personas. Isaías 42, 43, 25, yo soy quien borro tus pecados. Me gusta esta palabra. Pedro no usó para cubrir o yo cubro tus pecados, sino que los borró. Hay una página nueva para escribir nuestras vidas, pero para escribir estas vidas con el testimonio de Cristo Jesús. Pedro exaltó a Jesús, sabía que no tenía nada. Muchas veces habemos hombres que estamos buscando a otros porque tienen algo que darnos. Pero realmente nadie tiene nada si Dios no le diera.
Es impactante esta historia que vemos porque no fueron las palabras que Pedro usó para atraer al pueblo. No usó nuevas técnicas. El problema de hoy es que estamos usando muchas técnicas para atraer a la gente a los pies de Cristo. Y muchas veces hemos podido ser efectivos, pero no es la verdad. La verdad está en las Escrituras para atraer a la gente. Maravilloso lo que Pedro dijo: oíd. Si no oímos con entendimiento, la palabra quedará solamente en este lugar y cuando salimos de esa puerta se olvidó el mensaje. Pero si oímos con entendimiento, la palabra de Dios va a dar frutos. Por eso el Señor le dijo al pueblo: el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra de vida conectada a los oídos físicos de las personas. El mensaje que Pedro había presentado era un mensaje de un hombre que solamente era un pescador, pero que este hombre fue lleno por el Espíritu Santo en el capítulo 2 y fue un hombre que habló con la autoridad de la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermano. No se trató de un erudito, no se trató de de un historiador muy famoso, se trató de Pedro. Del apóstol Pedro, que todavía hoy leemos sobre el testimonio de este hombre. ¿Cuál es nuestro testimonio hoy? Y volvemos al capítulo 2 y versículo 37. Me gusta hacer esa pregunta para mí. ¿Qué haremos? ¿Hay alguien en esta tarde que no conozca al Señor? ¿Hay alguien en esta tarde que quiera experimentar el poder transformador de Cristo en su vida? Lo que ya lo hemos experimentado, sigamos adelante. Sigamos adelante, hermano, y no seamos como el pueblo de Israel, que a veces lo mataba la curiosidad, pero que realmente no iban a buscar a Dios. Este mensaje de Pedro fue un mensaje completamente bíblico, y este es el mensaje que nosotros debemos tener en cuenta. Un mensaje bíblico para traer las personas a los pies de Cristo. Oramos, hermano. Señor, agradecemos por tu bondad y tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque hemos podido darnos cuenta que necesitamos y necesitábamos de ti, Padre Santo. Que la fe no viene simplemente por un milagro de sanación. Necesitamos oír y practicar ese mensaje de vida eterna. Señor, ayúdanos a entender. No queremos ser como el pueblo de Israel. Aunque tenía las Escrituras y sabían de las Escrituras, ellos no tenían el discernimiento, no pudieron discernir al Salvador de este mundo. Padre, danos la sabiduría y ayúdanos a guardar la palabra de Dios. Ayúdanos a guardar esta palabra para testificar. Y otra de las cosas que Pedro dijo fue que él era testigo. Pedro no estaba basándose en su experiencia personal. Él lo que estaba era diciendo lo que había vivido, lo que había visto y lo que estaba en su vida, lo que estaba practicando en su vida. Era una persona completamente convertida al Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos llene, nos ayude
para vencer, porque sabemos que solo no podemos. Sabemos que si tú nos ayudas, Señor, nosotros iremos, nosotros predicaremos, pero en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Espero que este mensaje pueda despertar en nosotros curiosidad por seguir leyendo las Escrituras y fortaleciéndonos en ellas. Algo dijo nuestra hermana Yule: todavía no hemos sido perseguidos. Se han escuchado apenas cositas muy pequeñas, pero creo que la iglesia crece. No lo digo por nada malo, pero creo que la iglesia crece cuando hay persecución. La iglesia primitiva creció por medio de la persecución. Y así en otras partes del mundo entero. Que Dios nos fortalezca si algún día tenemos que enfrentar persecución. Dios les bendiga, hermano, nuevamente.